Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este canal de YouTube. Mi nombre es Rodrigo Reyes Marín y bueno, el día de hoy estamos empezando esta nueva sección que se llama Mexicanos en Tokio. Más adelante podría ser Mexicanos en Japón, no sabemos, pero bueno, muchas gracias. Y por favor, dime tu nombre y de qué parte de México eres. Ok. Bueno, mi nombre es Ángel Valgalar, es con el nombre que estoy escribiendo. Soy del norte de México, de Durango, México. Y andamos acá en Japón desde 2014. ¿En qué momento tú dijiste, tal día me voy a ir a Japón? Una historia bastante sí, divertida, porque fue a través de mi maestra de japonés. Cuando yo empecé a retomar mis clases de japonés en Durango fue porque había una maestra nativa de japonés que estaba ofreciendo la clase. Entonces yo entré con ella y ella me invitó. Estamos hablando de octubre de 2013. Ella me dijo, no, pues vamos a Japón. Me voy a ir con mi esposo y te invitamos. Oh. Y yo le dije, vamos. Y Wow. dicho y hecho. En diciembre nos venimos a Japón. ¿Su esposo es mexicano? Su esposo es mexicano. Y entonces, y de hecho ella vino antes a Japón, no sé, un mes antes. Uh-huh. Y el esposo de ella y yo nos venimos en el mismo vuelo Ah, ok. a Japón. Y entonces, pero todo fue así súper fast track. Uh-huh. Y así, de repente. O sea, eso fue en el 2014 entonces. Diciembre de 2013. Bueno, diciembre de 2013. Tú llegas aquí y ¿qué pasa? Primera vez que vienes a Japón, me imagino que no te hospedaste en un hotel, sino en casa de la familia. ¿Cómo fue esa experiencia, la primera experiencia? No, pues como debe ser, ¿no? O sea, la maravilla de por fin realizar este sueño, ¿no? De venir a Japón y todo. Entonces sí, pues el shock de repente de ya estar aquí, todo muy rápido. Me empecé muy rápido, porque fuimos a la casa donde ellos se iban a quedar, pero ese mismo día, luego llegando, ella arregló un share house para que yo me quedara y fuimos ahí y me quedé instalado y así, o sea, todo rapidísimo. Y ahí en ese share house estuve más de un año, desde que llegué hasta a la postre, ¿no? Y sí, pues todo nuevo, un país nuevo, una cultura nueva, ya venía preparado con muchas cosas o detalles, pero nunca es suficiente. De repente, pues sí, empiezas a ver y a darte cuenta de que muchas cosas no es lo que platican y lo ves realmente ya sobre el terreno. Una experiencia sumamente enriquecedora, pues como los viajes, así es viajar, ¿no? Y por ejemplo, bueno, tú era tu maestra de japonés, me imagino que ya traías un nivel de japonés para antes de venir a Japón. Hablando de el nivel de inglés en JLPT, ¿qué nivel de japonés tenías en ese entonces, por ejemplo? ¿El N5, el N4? El N5. El N5, o sea que es hiragana, katakana, algo de kanji, pero una conversación muy básica. Ok. Y bueno, ¿y después de esa experiencia regresaste a Durango o te quedaste o qué pasó? Estuve un año aquí en Japón, Wow. todo 2015. Y luego regresé a México por cuestiones de visa. No podía quedarme más tiempo aquí. Entonces regresé a México y en México tenía muchos pendientes. Porque como me fui así de repente, imagínate todo lo que dejas allá, ¿no? Claro. Y tenía mi taller mecánico en México, era lo que trabajaba. Entonces, pues imagínate. Entonces fui a México y sorpresa, tienes muchas cosas que hacer. Entonces yo tenía mi plan era estar 3 meses en México para volver a Japón, ¿no? Pasaron 3, pasaron 6, pasó un año completo. ¿Por qué? Porque pendientes y más pendientes, tenía que arreglar esto, tenía que arreglar lo otro, el terreno, la casa, cosas, los carros, un sinfín de cosas. Y entonces todo el año fue que tuve que estar allá. Hasta que finalmente, pues ya dije, ya tengo. De hecho, así fue. Otra vez diciembre, pero ahora 2015, dije, me tengo que ir ya, porque si no, me voy a quedar aquí. Entonces tú arreglas tus cosas porque dices, ya me quiero ir a Japón. ¿Qué pasa con tu familia?
Porque tu familia te dijo, bueno, hijito, pues sí vete a conocer Japón un rato, pero te regresas, ¿no? Sí, Pero sí. me imagino que no te ibas un año en un principio, ¿no? Es cierto. Sino ibas por un periodo cortito y Sí, luego... pues es que cada quien piensa su propia versión, ¿no? Ajá. Efectivamente, mi familia, yo creo andaba pensando en una cuestión, una onda de que, sí, pues déjenlo, que se vaya, va a volver en un mes. Ah, siempre no, bueno, en 3 meses. Ah, bueno, siempre no, en 6 meses. Y así hasta que yo estuve un año completo y cuando ya vieron que sí iba a regresar, dijeron, ya, qué bueno, y ojalá que ya se quede aquí, ¿no? Puede ser, o sea, ahí habría que preguntarles a ellos cómo fue en realidad. Uh-huh. Pero sí, obviamente, pues yo ya cuando me decido, y eso fue parte de lo que tuve que ver cuando estaba en ese 2015 completo en México, de que con ese tipo de resistencias tuve que ver, porque también había presión por parte de mi familia de que, ¿cómo te vas a ir? ¿Y vas a dejar el terreno, vas a dejar la casa? ¿Y quién lo va a cuidar? Pero ellos tal vez por esa intención de decir, no, pues quédate. Uh-huh. ¿Qué te vas tan lejos? Lo que te dice, lo que me decía mi mamá, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te vas tan lejos? Que está muy lejos. ¿Qué te vas a hacer allá? Entonces, igual, por este tipo de cosas, pues ellos decían, no, pues estas cosas no puedes dejarlas así, ya sea. Y yo creo que por eso fue parte del retraso, que fue todo un año, pero al final me decidí y dije, no, pues ya arreglé todo lo mejor que pude. Uh-huh. Y vaya, o sea, me voy. ¿Tú eres hijo único? No, tengo varios hermanos. ¿Eres el mayor, el menor? De los del medio. Tengo una hermana mayor, luego un hermano mayor que yo. Uh-huh. Estoy luego yo y mi hermana menor. O sea, digamos que eres el segundo en medio. Sí. Ok. Y bueno, arreglas las cosas ¿Pero qué les dices? Oye, es que me gustó, quiero irme otra vez, quiero regresarme, tengo una chica. ¿Por qué regresaste a Japón? Sí. Eso es interesante porque ellos desde el primer momento, cuando ya tenía yo aquí 3 meses o menos, se dieron cuenta de que no, le gustó. O sea, le funcionó, le gustó. Y eso para ellos puede ser un foco rojo en el sentido de decir, no, pero ¿qué está haciendo tan lejos? Yo quiero que esté aquí con la familia y cosas de estas, ¿no? Uh-huh. Si es que lo vieron desde ese punto de vista, no sabemos. Y esa es la cuestión, que ellos ya sabían, después de un año que estuve aquí ya sabían, no, sí le gustó, es evidente. Uh-huh. Entonces ya, pues no sé por qué lado ellos intentar, pues sí, no sé si que yo estuviera allá o como fuera, pero ellos ya sabían que sí me gustó y que yo quería regresar, porque eso quedó claro desde el principio que yo regresé a México. Uh-huh. De que yo quería regresar, ¿no? Y entonces sí, y lo que les dije de por qué regresé finalmente, pues no, realmente no tuve que dar una explicación muy estructurada, simplemente pues yo ya les había dicho que quería regresar y pues voy a regresar, básicamente eso fue. Yo me acuerdo cuando vine por primera vez a Japón, que yo tenía planeado casarme, pues de entrada, mucha de mi familia no sabía que yo tenía una novia japonesa, que yo tenía planeado irme a Japón a vivir. Entonces, me acuerdo que por diciembre, en una fiesta familiar de diciembre, creo que fue Navidad de hecho, pues les anuncié la noticia y todos se quedaron así de, ¿estás hablando en serio? Y yo sí, ya me voy a casar y el 23 de enero del 2008 me vine a Japón para casarme, ¿no? ¿Pasó algo así similar contigo, que tuviste la oportunidad de reunir a la familia y decirles me voy, o nada más le dijiste a tus papás? Nada más le dije a mis papás, o sea, al círculo de la familia, a mis hermanos y mis papás. Ah, ok. Y realmente no hubo ese shock como tal. No sé, fueron muy cuidadosos o no sé por qué, pero no hubo tal cosa. Ellos no me hicieron así como que, ¿estás hablando en serio? ¿Usted no te puede decir cómo? Uh-huh. No, nada de eso. Uh-huh. Simplemente, ay, mi hijo, cuídate mucho, pero si vas a regresar, cosas de esas. Más así, y ya la segunda vez, hasta que te digo, ya fue más de que, pero te piensas quedar allá, ¿verdad? Pues sí, esa es la intención.
Wow. Y no, pues me dijo, cuídate mucho pero de todas maneras va a seguir viniendo, ¿verdad? Sí, claro, cada que pueda voy a seguir viniendo. Así. ¿Ha venido tu familia a visitarte? No. ¿Cuántas veces has regresado tú a México? Que serán, la verdad no las he contado, pero serán 3, 4. 3, 4 veces. Y bueno, aquí hablando de la experiencia de cómo conseguir trabajo, el idioma, la vivienda, ¿qué tan fácil o difícil es para una persona venir a Japón y buscar un lugar donde vivir, un trabajo? Sí. Para un mexicano venir a Japón y todas estas preguntas, pues yo lo pondría en un contexto comparado con otros países. Y diría que es de un, digamos, grado de dificultad bajo, medio, alto, y diría que Japón es un alto grado de dificultad para lidiar con todas estas cuestiones. Que te quieres venir a vivir aquí a Japón, las cuestiones de inmigración, las cuestiones del idioma, las cuestiones de lo que tú quieres rentar una casa, y... Sí, no, es muy complicado aquí rentar una casa por tu cuenta, ¿cierto? Muy complicado. La licencia de conducir, lo estábamos platicando anteriormente. Simplemente la licencia de conducir tiene sus dificultades y es, volviéndole el contexto, es decir, una licencia de conducir en Europa, una licencia de conducir en Estados Unidos, en Canadá, en Latinoamérica, en Japón, ¿cómo lo rankeas? En el nivel más alto de dificultad. O sea, sí, es muy difícil. Y en general yo creo que todo se va hasta ese grado de dificultad. Sí es difícil, sumamente difícil. Me dijiste que tú te dedicas a, tú hiciste 5 veces el examen de conducir el práctico. El examen práctico, sí, transmisión manual. Sí, yo también, lo hice 2 veces, pero cada detallito te lo toman en cuenta. Fíjate, te dije transmisión manual, cuando aquí es transmisión manual. Ah, sí, cierto. Sí, es muy difícil. Lo hice 5 veces, fueron 2 veces en Osaka, porque estuve un año viviendo en Osaka, en 2016, y 3 exámenes más en Tokio. En Tokio. Para obtener la licencia. ¿Y la vivienda, cómo fue para ti conseguir vivienda? Porque una cosa es el share house, una cosa son los hostales, pero otra cosa ya es rentar. Claro. Entonces aquí, ¿cómo es? No para un mexicano, sino para un extranjero rentar. Ahí sí para un extranjero, porque a todos les aplica igual. Tienes toda la razón. Y es muy difícil. Ahí con lo que te topas primeramente es con tu situación migratoria. Si tú tienes una situación migratoria, si eres turista o si eres aún con una visa, digamos, la que le sigue a nivel jerárquico, que sería la de trabajo, es muy difícil, muy difícil. Ya solo si tienes una visa de trabajo con una empresa que más o menos esté bien posicionada, una empresa, digamos, mediana, grande, tienes opciones, pero ahí tienes el problema del garante, que es muy difícil de sortear, y o sea que tienes que tener un garante, una persona japonesa que te apoye, que sea tu aval para rentar. Es sumamente difícil, y además de que no es como en Occidente, ¿no? Entonces, voy a rentar una casa, pues el pago es como pasa en México o en Estados Unidos. Acá no, acá hay una serie de conceptos que hay que pagar de entrada. Te dispara el precio mucho. Es muy difícil, o sea, es igual, lo coloco en ese más alto grado de dificultad en un contexto de otros países como Estados Unidos o Europa. Sí, no, tienes que tener, tienes que pagar a la empresa, tienes que pagar al que te renta, tienes que pagar ciertos depósitos. Exactamente. Ciertos depósitos, y al final te terminas pagando como 3 o 4 meses por adelantado, de entrada en efectivo. Y más aparte tienes que tener un aval. Claro, ¿no? Eso es previo. Si no tienes el aval, ni siquiera puedes llegar a la instancia de lo demás, de firmar el contrato, nada. Entonces, sí es sumamente difícil para y eso para todos los extranjeros, no importa si es americano, francés, sudafricano, mexicano, bueno, sumamente
sumamente complicado. Y bueno, ¿cómo ha sido, hablemos del tema de la música, ahora que sacaste tu libro, felicidades. Gracias. ¿Por qué hacer un libro? De entrada, ¿por qué escribir un libro en estos momentos donde todo es electrónico, todo es YouTube, todo? ¿Por qué quisiste hacer un libro? ¿Tienes tú la idea por ejemplo, yo cuando hice un libro yo decía, bueno, yo quiero plantar un árbol, tener un hijo, hacer un libro, la lista, ¿no? Claro, de la vida. claro. ¿Te llegó por eso, por esa idea, o por qué quisiste hacer un libro? Ok. Como antecedente de paso, yo ya he escrito varios libros, pero este es el primero que publico. ¿Por qué? Porque este libro, ustedes ya tienen la oportunidad de leerlo, está fuerte. Y los otros libros que he escrito antes, Quito de Katie Boy, están muchas veces más fuertes que este libro. Pues no son para publicar, estas cosas no se publican. Adelante. Pero este libro lo hice precisamente, lo concebí de que pues, no es para publicarse, por lo cual tienes que cuidar de no excederte en lo fuerte, lo intenso que pueda ser el mensaje. Entonces, así lo hice. Digamos que los libros anteriores fueron un previo de sacar quizás algún sentimiento, algo que tú quisiste exteriorizar, lo planteaste en un libro, pero es propio, es nada más para ti. Son inéditos. Son inéditos, hasta ahora. Sí, y más que nada es el tiempo, y también eso tiene mucho que ver porque aquí hablo mucho del tiempo, y así como lo hablo aquí, aplica para la vida, para mi vida y para la vida de todos los seres humanos. Ahora, lo que pasa es que algunos se dan cuenta y algunos no. Eso es otro tema. Y mis libros anteriores están concebidos en un tiempo diferente, es decir, yo sí se los escribí y ahí están para otro momento en el futuro, posiblemente yo no lo voy a ver, y porque para algo los escribí, para compartirlos, pero de momento no es viable compartirlos con mis contemporáneos ahorita, no es viable eso, por lo cual ahí se van a quedar para un posterior momento, no sabemos cuándo, igual son 5 años, igual son 10, igual son más, no sabemos. Y por eso esos libros es diferente. Te comentaba hace rato que a mí lo que me llamó la atención de esta novela es que tú al principio, después del prólogo, explicas la relación que tiene cada personaje dentro de tu libro. Es así como decir, mira, de entrada, ella es amiga de ella es enemiga de ella se lleva bien, pero más o menos, ella está en medio de ellas. Eso es algo muy, muy, muy extraño, que es la primera vez que yo veo en un libro. No sé si sea por algún tipo de influencia que tienes con la literatura japonesa, como el manga, o incluso con el anime, que es muy, bueno, es visual, pero explicar de entrada a los personajes y la relación que tienen con ellos, ¿por qué? Pues más que nada porque la historia lleva un ritmo muy rápido. Entonces, si lo hiciera de una manera más poética, de irlo explicando sobre la marcha, pues el libro no sería, que son 333 páginas, creo. No, 320 y algo, pues sería de 500. Entonces dices, no aplica, porque se supone, y eso también lo estamos brincando, que el libro, esta es la novela de un musical. Pero es un musical con todo este material, no es uno, son varios musicales, o sea, varias puestas en escena, porque es mucho material. Entonces, si lo hiciera todavía más, porque da para mucho más, si lo hiciera más poético, y en ese momento la penumbra entraba por la ventana, no, olvídate, es un tabique enorme. Entonces, por eso, esa es una. Y la otra, porque en la historia está basada en personajes de la vida real, que ya existen, está basada en un grupo de idol singers, y lo que estoy explicando, por eso los personajes lo meto así, para que ya más o menos sepas y para que identifiques, ¿no? La gente que las conoce, que diga, sí, aquí es fulanita, aquí es fulanita, aquí es perenganita, y nada más me está marcando las relaciones que van a tener, o cómo es el antecedente de la relación
para la novela. Digamos, te basaste en gente que tú conoces para hacer esta novela, lo cual se me hace tiene una narrativa muy rápida, está muy bien explicado y vas rápido. Hay muchas cosas que yo no sabía en cuestión del ambiente musical, que dentro de tu libro digo, por ejemplo, eso que me llamó mucho la atención fue que te dan un libreto para aprenderte, no sé, la canción y te dan el perfil psicológico del personaje, ¿no? Para que tú, como intérprete, conozcas y entiendas mejor el personaje y te caracterices. Claro. Entonces, eso se me hace como que le da mucha riqueza a la novela que tú escribiste. Y bueno, pero dices que está basado en un musical, pero ¿este musical ya se hizo? ¿O? Ajá, lo platico en el prólogo, creo, de que todo empieza en 2016. 2016 yo voy y veo un concierto con este grupo Idol, ¿no? Uh-huh. Yo voy y veo un concierto con ellas y me fascina, sí. No, esto es otro rollo. Y inmediatamente vuelve a mí la inspiración. Sí, sí. La inspiración de volver a escribir música. Y entonces yo digo, ok, empiezo a comprar equipo aquí básico, ¿no? Pues tu teclado, tu computadora, tu software, y empiezo a trabajar. Y entonces hago una canción popular, y la termino, y la mando con esta agencia, con ese grupo, para ver si la podemos producir. No pasó nada, y seguí adelante, y empecé con la segunda. También igual no estaba conectada con la primera. Empecé con la segunda canción, la terminé, igual la mandé, creo que la mandé, ya no me acuerdo si la mandé o no, creo que sí, debió haber sido porque era la segunda. Y tampoco pasó nada, y en la tercera fue cuando empezó a venirse ya una cuestión, se empezó a revelar qué era, de qué se trataba esto. Entonces dije, la primera estoy hablando de esto, la segunda estoy hablando de esto, y la tercera estoy hablando de este otro tema. Los tres temas están conectados, hay una narrativa en ese sentido. Dije, esto es algo más, ¿qué es? Dije, es un musical. Y entonces nació el musical cuando estaba haciendo la tercera canción. Y dije, esto es un musical, y empezó el proyecto como tal a realizarse, y en mi cabeza empezaron las ideas a fluir. Y fue entonces cuando me di cuenta, y la inspiración, que es lo más importante aquí, que fueron estas chicas de este grupo Idol, es porque, sí, grupos hay muchos, y esta historia es muy trillada, ¿no? Sí, pues el típico que se enamora de sus idols y que, en esa fascinación, pues ya escribo música y ahora resulta que soy artista, ¿no? Uh-huh. Sí, puede catalogarse, ¿no? Así. Pero no en mi caso, porque yo ya tenía mucha experiencia, donde precisamente había perdido la inspiración componiendo música clásica, estudiando en un ambiente sumamente académico, escolástico, con orquestas sinfónicas, con cantantes de ópera, cuartetos, instrumentistas, cosas de ese estilo, ¿no? Y yo perdí inspiración en ese sentido en esa categoría, en ese segmento, porque me di cuenta, como lo platico en el prólogo, de que el gran motor o la gran motivación de la música es la vanidad, es por el aplauso de que los demás, ¿cómo se llama? Lo que piensan los demás de mí, que haya admiración, que haya aplauso, que me levanten el ego, ¿no? Y ese es el motor en el, no sé, 80% de los casos. Y yo me di cuenta que eso, no, a mí no me movía. Y dije, no, pues está bien, yo simplemente no tengo ganas de crear nada. Y estuve en un ralente artístico de muchos años. Pero eso se rompió cuando descubrí estas niñas. Por eso, porque me inspiraron. ¿Y qué es lo que me inspiró? Me inspiró el nivel interpretativo de actuación de ellas. Yo siempre lo he comentado en el círculo ya de personas que conocen ese grupo, que lo que más me jaló fue la interpretación como actrices de ese grupo. Y eso fue lo que realmente me inspiró. Y empezó todo el proceso creativo. Te volvió a aprender esa chispa por el amor a la música, a la composición. Por el amor a la música, a la composición, y posteriormente por el amor a las letras, de decir, no, es que hay un mensaje que transmitir aquí. Y tiene que ver precisamente con eso de mi pasado, de decir, pues ya escribí 2 libros, yo ya
porque he estado metido en otras cosas de filosofía y cosas así. Y viene esto y digo, no, pues aquí va por ahí. Y entonces a compatibilizar todo, porque de repente dices, sí, un musical de música pop japonesa, ecléctico, y donde hay cabida para temas así de fuertes, ¿no? Que te digo, a pesar de que está fuerte, pero no tanto, aún así dices, pues es difícil, ¿cómo le vas a hacer? Son cosas que son difíciles de embonar una con otra. Entonces todo eso, pues, tuve que lidiar con todo eso durante el proceso creativo. Y al final, cuando surge la idea, ¿cómo surge la idea de hacer un libro? Es precisamente, también lo platico ahí en esa introducción, que un día yo estaba en Yokohama, ahora con lo del coronavirus, y andaba ya trabajando, pensando en una de estas chicas del grupo, de que ella vive ahí. Y dije, estaba en Instagram, dije, pues voy a poner un post aquí con esto, en Sakura, que estaba viendo, la Sakura, y voy a poner que el nombre del personaje de esta chica. No puedo hacerlo, ¿por qué? Porque no he registrado la obra. Y dije, bueno, ¿por qué ya me voy a dejar de cosas? Lo voy a escribir y lo voy a registrar para poder darme el lujo de venir aquí a Yokohama, tomar una foto y decir, como fulanita de tal, en tal parte, en mi libro. No hay problema porque está registrado. Entonces me puse a hacerlo, eso pasó hace un año exactamente, en Golden Week. Bueno, antes, el 24 de marzo, pasó ese episodio en Yokohama, pero no tenía tiempo porque estaba trabajando y bla, bla, bla. Entonces mi primera chance de tiempo libre era Golden Week. Y dije, en Golden Week empiezo. Y empecé. Empecé en Golden Week a escribirlo y terminé en octubre el libro. El facsímil, el manuscrito. De ahí viene la onda, escribir un libro. De que dije, pues ya lo quiero hacer para poder empezar a hablar de esto libremente, sin ningún problema porque ya está registrado. Puedo hablar de esto y lo mejor, puedo difundirlo, puedo repartirle un libro a una casa productora, ponerte un ejemplo burdo y decir, pues aquí está el libro. Quiero hacer un musical o un drama, porque es que es muy largo. Y aquí está, señor productor, cuando tenga tiempo para que le dé una revisita. Además, lo interesante de este libro es que, por ejemplo, literatura escrita aquí en Japón en español es muy extraño, no hay. Y además te manda o sea, ¿cómo decirlo? No es lo mismo que tú traduzcas un manga, una novela japonesa al español, que alguien que vive aquí, que tiene un background, un contexto de México, un mexicano, que ya asimilaste la cultura, porque se ve que las culturas la asimilaste y la explicas de acuerdo a tu óptica, ¿no? Creo que yo en los personajes vi mucho esa característica, quizás porque yo también ya viviendo aquí lo noté, pero vi mucho esa característica del trato entre las chicas, ¿no? O sea, de la rivalidad y del respeto, ¿no? Entonces, cosas que igual no sé si otra persona en México o en otro país de habla hispana lo note, pero creo que es interesante en esta novela, porque a la gente que le gusta la cultura japonesa le va a acercar más, y más a la gente que le gusta la música japonesa, ¿no? Le va a dar un panorama de cómo es el ambiente interno. Sí, más lo real, ¿no? Exactamente, que tú ya hiciste la labor de entrar dentro de ese ambiente, asimilarlo y digerirlo y plasmarlo en la novela, ¿no? ¿Tú para quién crees o para quién recomiendas esta novela? Ok, ahí yo quiero... mi intención es para los jóvenes, pero desafortunadamente los jóvenes pues, no leen libros y es difícil llegarles, ¿no? Pero esto lo veo yo como un paso previo de varios escalones en la realización del proyecto completo, que sería el musical o el drama. Que eso sí es más fácil que le llegue un joven. Estamos de acuerdo que tú ves un drama por internet, pues los jóvenes se prenden y se lo van a comer todas las temporadas que les des, sin problema. En cambio, el libro, para nada. Entonces, esa es la cuestión, de que hay varios pasos. Y el paso del libro es
para darlo a conocer, más que nada entre las personas de quienes producen este tipo de cosas, un musical o un drama, y tratar de hacer llegar el mensaje también, porque no es entretenimiento, eso es muy importante, eso lleva mensaje y mensaje fuerte. Entonces eso también tiene mucho que ver porque tienes que, como todo, se necesita conjuntar un equipo de personas que vayan en la misma, más o menos en la misma línea, y es por eso que se necesita empezar a juntar ese tipo de personas. Pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cuál es la misión del libro? Que el libro sí puede llegar a esas personas, productores, intelectuales, políticos inclusive, que pueden leer el libro y decir, me gusta, yo estoy en esta causa. Vamos a jalar, vamos a hacer algo juntos, ¿no? Vamos a promover. Vamos a producirlo. Sí, vamos a producirlo finalmente. Y entonces sí, ya cuando se produce un musical o un drama, pues ya, eso ya le puede llegar a los jóvenes, que es para quien realmente está dirigido para ayudarles en estos momentos turbulentos, en todos sentidos en el mundo, porque no es también por países, a que ellos tengan más herramientas para salir adelante en su vida, ¿no? Porque es un momento muy difícil para los jóvenes nacidos del 89 para acá, ¿no? Los llamados millennials. Ya hay muchos nombres, millennials, centennials y bla, bla, bla. Como sea, yo simplemente digo del 89 para acá. Generación post-COVID. Sí, ya, pues, lo que gusta es muy subjetivo. Pero sí, esos jóvenes están muy desprotegidos, están prácticamente abandonados. Hay que decirlo, se tiene que decir, hay que tener la valentía de decir las cosas. Y no es en México, ni en Latinoamérica, es en todo el mundo. Los jóvenes de ese segmento están abandonados. Y esto eso se tiene que atender, porque si no se va a convertir en un problema grave en el futuro para toda la humanidad. Es en eso lo que yo estoy intentando, pues, poner un granito de arena, decir, pues, vamos a jalar, a ver qué puede pasar. Pero para eso se necesita gente que tenga la propuesta y que pueda encontrar valor en la propuesta y apoyarla, y para que pueda pasar algo, ¿no? Muy bien, muy bien. Y por ejemplo, estos personajes, yo me los imagino muy jóvenes, ¿no? Unas chicas quizás de preparatoria. Tú más o menos... Ahí, un poquito más adelante, sí pongo ya en concreto la edad. Bueno, no en concreto, la doy a entender como menores de 25 años. Ah, ok. Porque hay una comparación con la edad del Sol. El Sol tiene 25 años. El Sol. ¿Cómo que 25 años? 25 años galácticos. Ah, ok. 25 años galácticos. Entonces ahí hago la analogía de que no, nuestro Sol es joven, como nosotras. Ronda los 25 años. 25 años galácticos. Entonces, ok. Entonces, más o menos ahí es donde especifico lo de las edades. Juego con eso, porque si yo quiero llevar esto a una producción, yo no sé cuántos años van a tener ellas para ese momento de la producción. Para mí, como autor y como creador, sí me gustaría por lo menos hacer una presentación con mi Dream Team, ¿no? Con las chicas reales, que ellas hicieran por lo menos una. Con la inspiración de este libro. Que es una inspiración. Sí. Hacer por lo menos una puesta en escena, digamos, pues sí, de colección, ¿no? La puesta en escena con las que son reales, en fulano teatro de tal, en tal fecha, y lo hacemos. Bueno, y entonces ahí habría que ver qué es relativo, y también eso lo toco en el tema de la novela. ¿Por qué? Porque ellas pueden tener 30 años, en la que ahorita son menores de 25, menos de 24. Bueno, no sé si quieras decir el nombre o guardártelo, no sé, eso obviamente te lo dejo. Lo puedo decir. Pero digamos que por azares del destino, a alguna de ellas les llega este mensaje, alguien les dice, oye, ¿qué crees? Que tienen un libro inspirado en ustedes. Sí. ¿Tú qué les dirías? ¿Qué mensaje les darías a ellas? Yo creo que es parte de la doble intención del libro, ¿no? Y qué mensaje, pues depende con cada quien, depende de cuál de las 5, digamos, porque son 5 básicas. Tú las conoces, ¿cierto? Las conozco. Okay. Las conozco, pero no son mis amigas y no tengo su line, ¿no? Yo no puedo decirle, oye, no. Pero las conozco en vivo, ya sabes cómo es esto. De que las ves, las saludas de mano, porque es parte de los eventos. Claro. Y de ahí fuera he tenido algún otro tipo de acercamiento, pero no a tal grado de decir, tengo el line y ahorita le voy a escribir. No. Sí. Eso. Okay.
O voy a ir a su casa, no. Voy a hablar porque no tengo nada de eso. ¿Ellas saben del libro? Ella, posiblemente sí, pero no lo tengo confirmado. Ok. Entonces, por eso digo, es parte de la doble intención. Por ese lado va, de que eso es lo más importante. De que alguna de ellas pueda acceder, leer el libro y decir, si alguna de ellas encuentra algo valioso, con eso ya ganamos. Porque de ahí puede empezar algo, ¿no? Bueno, además el libro es recién publicado, no tiene mucho tiempo, ¿no? ¿Cuándo salió en Amazon, perdón? El 30 del mes pasado. 30 de marzo. De marzo. El 30 de marzo del 2022 salió el libro El espejo eterno. ¿Por qué el nombre del título El espejo eterno? El espejo eterno porque digamos que es básicamente, es de lo que se trata en una metáfora de la vida, de que la vida es un espejo, podemos decirlo así. Sí, ¿sabes? A ver, explícame, espérame tantito, ¿no? Uh-huh. La vida es un espejo, todo se proyecta, tiene uno que estar siempre viendo en lo exterior, es un reflejo de lo que hay interior, en todos los sentidos. Pero aquí lo parto desde una posición más concreta, donde digo, sí, el espejo eterno porque lo que hay afuera, lo que ve uno es el reflejo de lo que uno tiene adentro, sí, pero yo todavía lo pongo más crudo y digo, ¿quién eres en la vida real? ¿No? Pues yo soy fulanito tal, un empleado de un banco. Entonces dices, ok, ¿qué hay reflejado del otro lado? Y dices, no, pues que yo realmente lo que me gusta son los videojuegos. Y te estoy poniendo un ejemplo random que no tiene nada que ver con el libro. Entonces, ok, el que le gustan los videojuegos es el que realmente puede hablar de la persona, del empleo del banco. Uh-huh. Dices, ok, pero todavía te lo pongo más crudo diciendo, aquí son actrices, no es empleo de banco. Es que, ¿tú a qué te dedicas? Yo soy una actriz. Ah, ok. Pues en tus personajes, en tus actuaciones, ahí está la verdad sobre ti. Okay. Entonces, por eso, en la novela son es una novela doble. Por un lado son las estudiantes de una academia de arte, uh-huh, y por el otro lado son las científicas que se van a graduarse de la escuela de ciencias. Y ahí está jugando con ese doble discurso de decir, pues es que las del musical de la escuela de ciencias son las que realmente están proyectando la realidad de las estudiantes de la academia de arte, pero todo tiene después una evolución expositiva y da un vuelco inesperado y sorpresivo para el lector, y eso ya cada lector lo va a ir descubriendo cuando vaya leyendo el libro. Es sumamente, pues sí, lo malo es que yo lo diga, ¿no? Pero es sumamente creativo esta manera de ir desenvolviendo, desdoblando en la novela para llevar ese mensaje con todo lo que conlleva, porque así como lo acabo de desdoblar a grandes rasgos, uh-huh, pero en cada paso tiene un montón de información que va explicando precisamente cómo funciona ese desdoblamiento de cosas para explicar este reflejo, que es lo que está queriendo decir el espejo eterno, porque estamos hablando de un reflejo. Y el espejo es solo una palabra. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa en espejo, lo que vale, el potencial real, es el reflejo. Entonces, por eso se llama el espejo eterno. O sea, es como lo que tú ves dentro de tu reflejo. Exactamente. Es lo que cada persona. Mira, te lo voy a poner también en concreto. Si tú vas, el típico buscador de la verdad, filosofía, y dices, no, yo estoy buscando la verdad, viajé por todo el mundo, busqué la verdad, hasta que llegué en mi peregrinado, viajé por muchos países, fui a Z, mochilero, barbón, me gasté la mitad de mi vida en eso, tengo 50 años, y fui a parar a China. Y en China tuve que ir a la montaña de los Himalayas, bla, bla, bla. Que bueno, ahí no vamos a meter en cuestiones geopolíticas, porque no es China, sí. No. Okay. Y entonces pues vas ahí y subes la montaña en los Himalayas y llegas con la persona y un gran maestro. Uh-huh. Por fin yo llegué aquí, después de un peregrinaje de 60 años buscándole por todos lados, buscando la verdad universal. Dígame, maestro, ¿cuál es la verdad universal? Y el maestro le va a decir, no, pues, has llegado a la verdad universal. La verdad universal es, conócete a ti mismo. Y entonces, pues, gran problema, porque ya le dijo la verdad universal, pero no lo sacó del problema. ¿Por qué? Porque, pues dime algo que no sepa.
lo único que dijo fue decirle que sí, efectivamente es correcto. La verdad universal es conozca a ti mismo. Y vuelta, media vuelta y siga su camino. Adelante. Y el que se vino acá está, o sea, esa es la cosa de que de repente conoce a ti mismo. ¿Y cómo te conoces a ti mismo? Pues viéndote a ti mismo. ¿Y dónde te ves a ti mismo? En un espejo. En un espejo, ay, ya me están saliendo arrugas. No, hay que pensar filosóficamente. No es un espejo físico. Es un espejo eterno. Y un espejo físico no es un espejo eterno. Viene el niño y le avienta un zapato y el espejo se quiebra. Además, es un espejo interno, ¿no? Es un espejo donde refleja la parte interna, ¿no? La parte, como tú dices, conocerse a sí mismo. No quiere decir conocerse físicamente, sino conocerse tus capacidades, tus defectos, ¿no? Tus límites y tus posibles, ¿cómo decirlo? Posibles potenciales, ¿cierto? Claro. Ok, muy bien. Y bueno, ya hablando de un poquito de esa parte que más te gustó del libro, ¿podrías decirme alguna cita o qué personaje te gusta? Nana, ¿qué personaje de las chicas es la que más dices, esta es mi personaje favorito? Porque debes tener alguna empatía con alguien de las chicas, ¿no? Sí, eso es bien interesante porque como empezó a surgir, es fundamental. Digamos, al principio tienes una favorita, bueno, yo tenía una favorita y eso después fue cambiando. En mi caso, yo sí te puedo decir, la favorita que fue al principio lo sigue siendo hasta ahora. Pero hay puntos en el que te metes en otros personajes que son éxtasis del placer más exquisito, que dices, híjole, qué personaje, qué personalidad, qué historia. O sea, este personaje es entrañablemente pasional, apasionante. O sea, no. Pero de todas maneras, no quitas mi personaje, digamos, favorito, ¿no? Mi personaje favorito pues, es el personaje principal del libro, que es la Lisa, ¿no? Uh-huh. Pero de ahí las que le siguen, o sea, te digo, tienen momentos que son increíbles. Y eso me encanta porque es como viene planteado este asunto, de que yo le pregunto a las personas que ya la han leído, que son pocos, más que nada las personas que me llegaron a revisar y con las que hicimos un trabajo previo, uh-huh. Que les digo, bueno, ¿y qué? Finalmente, ¿cuál es tu personaje favorito? Uh-huh. Y es muy interesante que hay diferencias. Uno dice, no, pues yo no voy por Kisaki, yo voy por Nana. ¿Y por qué, no? Uh-huh. Y así, con todas. Eso lo va cada quien en función a su gusto. Y eso es lo padre, que hay variedad. Uh-huh. Y que pues, cada una tiene su propia manera de ver las cosas y de pensar. ¿Tienes algún plan de hacer otro tomo, segunda parte del libro? ¿Qué es lo que sigue después de esta publicación? ¿Qué es lo que sigue después? Ahí, lo que sigue después de la publicación, yo tengo que seguir trabajando por la puesta en escena. Te digo, puede ser un drama, puede ser un musical. Que sería un drama musical o un musical de teatro, propiamente dicho. Tengo que seguir trabajando en ese eje, pero a la par que voy trabajando en ese eje, es como las pilas recargables. Yo ha comenzado, después de sacar esta obra, empieza una carga a acumularse. Poco a poco, ahorita está suficiente. Sí, estás tranquilo, libre, estás libre. Están empezando a llegar ideas. Así que, sí, es como que tanta presión, tanto estrés de hacerlo. Llega un punto donde lo publicas y se te va se va todo. Y se va con todas las ideas. Uh-huh. Y otra vez empieza a comenzar ese proceso uh-huh. donde empiezas a juntar ideas y cosas así. Y sí, yo aquí lo digo, de hecho, de que sí va a venir otra obra literaria uh-huh. de lo que sigue. Más dependiendo, porque como siempre lo digo, el espejo eterno, juego mucho con el tiempo. En el tiempo en un sentido
estrictamente científico y filosófico, sobre todo científico. Y entonces eso depende mucho de la reacción que tenga de mis lectores, de la reacción que tenga de mi inspiración, de cómo se va a dar este proceso. Por ejemplo, si en el libro finalmente todo el mundo dice, apuesta o opina que es demasiado fuerte, que se tiene que censurar y que de hecho se le tenga que meter una censura para hacerse un drama o algo así, evidentemente esto afectaría el siguiente libro, el cual quizás pudiera hacerse, pero ni siquiera como una secuencia de decir, la secuencia del espejo eterno. ¿Por qué? Porque el espejo eterno que va a conocer la mayoría de la gente va a ser el censurado. Entonces tú no puedes vender la secuela cuando vas a hablar de cosas que dices, pero a mí nunca me platicaste de esto. Pues no, porque esa parte se censuró, ¿entiendes? Entonces tendría que platicar como una secuencia del libro El espejo eterno, o de la primera edición del espejo, cosas así ya más... Una segunda edición. O más que nada, no, una secuela de la primera edición, porque estamos hablando que saliera una segunda o tercera edición, pero quizás censurada. Entonces ya no sería la secuela de la segunda o de la tercera edición del Espejo Eterno, sería solamente de la primera, que fue la que salió con todo, full. Entonces hay que ver otras cosas, pero depende de eso. Yo realmente no me voy tan largo, yo creo que no hay problema, que sí va a poderse respetar íntegramente todo y que se va a producir en su momento. Y si en ese escenario va a haber una segunda entrega de un libro, donde ya vamos a entrar a cuestiones que ya no creo que ese libro vaya a tener una cuestión para hacerse un drama o un musical, pero sí explicar muchas cosas que quedan aquí abiertas, de maneras concretas, y siempre, porque eso también, aquí todo lo que hablo mucho de filosofía y de arqueología y cosas así de la antigüedad, de historia, pero todo confrontado o demostrado con descubrimientos de la ciencia actuales. Eso le da muchísima riqueza. Por eso también parte del tamaño, porque no, sí, si estás hablando de idols, de la farándula, ¿para qué tanto? ¿No? Y si te estás yendo con una narrativa tan fluida. O sea, no es una novela romántica, no es una novela de conspiración. ¿Cómo, en dónde la ubicas? Yo diría que es una novela de filosofía viva del siglo XXI. ¿Por qué? Porque cuando dices filosofía, pues uno dice, sí, Platón, Sócrates, ideas muy buenas, una elevada filosofía, pero pues no sirve para nada, ¿no? A la hora de que vas a un trabajo y que trabajas en el banco, pues no te aplica, ¿no? Y a la hora de que pagas la renta y a la hora de que tienes que lidiar con el gobierno de tu ciudad o de tu país, no aplica nada de eso. Es filosofía muerta. Sócrates, Platón, Aristóteles, y todos los demás, porque estoy hablando de los primeros nomás, pero todavía hay muchísimo más hasta el siglo XIX, el siglo XX, pero es filosofía que no es viable. Fíjate. Entonces, por eso digo filosofía viva, porque yo aquí precisamente estoy dando el vínculo para hacerla viable. Todo eso que viene desde hace mucho, con los filósofos clásicos, neoclásicos, hasta los de ahora, del siglo XIX, del siglo XX, y sigue habiendo filósofos hasta ahora, y todo eso es práctico, para que influye en tu vida a la hora de que pagas la renta, de que votas en las elecciones por algún político, o de que tomas el autobús. Todo influye, pero la gente no sabe cómo hacer el vínculo entre una cosa y otra. Y el vínculo es el espejo, ese reflejo, esa onda, todo eso viene aquí. Entonces, fíjate ya de lo que estamos hablando. Y esto es nomás así, sin querer hablar del tema. Imagínate lo que estoy tratando de decir. Sin querer spoilear el libro. Sin querer spoilear el libro. Imagínate lo que viene ahí. Entonces, está fuerte. Yo leí un artículo hace poco que decía que ahorita la filosofía es lo más importante que se dieron cuenta los países, los gobiernos, porque a raíz del COVID, a raíz de las redes sociales, que lo cambiaron todo. Cambiaron la forma de trabajo, la forma de sociabilizar, de comunicarse, ¿no? Antes del COVID la gente era más sociable, ahora después del COVID mucha gente ya no quiere salir.
ya no quiere verse con los amigos, ya no entonces quiere vivir en la ciudad, ya la no quiere, renuncia. ya se quieren ir, ya se quiere. De hecho, aquí en Japón, en Tokio, salieron cifras que mucha gente se fue de Tokio. Y esas cifras, ¿no? Con todo respeto, están muy maquilladas. Como todo aquí. Como todo aquí. Entonces, se dieron cuenta que en estos momentos son tiempos donde se necesitan más filósofos. ¿Por qué? Porque se necesita... La gente quiere. Hay una gran demanda. Se necesita explicar esos fenómenos y saber, pues, qué va a pasar, ¿no? En tanta incertidumbre, ¿cuál es la propuesta? No tienen propuesta. Entonces hace falta que los filósofos, donde están, vengan a dar sus propuestas. Entonces yo estoy en esa línea. Y aquí vienen propuestas concretas. O sea, para cómo hacerlo. Porque eso me encanta, porque es parte de... Fíjate, esto empezó antes del COVID. La historia completa ya estaba en mi cabeza antes del COVID. Yo no hablo ni una sola coma del COVID en mi libro. Pero porque ya sabes a lo que va, ¿no? Tú puedes ver desde antes y decir, no, pues es que la cosa va por aquí. Y es esa onda de decir, no, pues que a la gente te lo piden. Si tú pones un oído sobre la tierra, te lo dice la tierra. Espera, hay una... La gente está sedienta de filosofía, está sedienta de una propuesta que sea viable, porque todo lo que tenemos hasta ahora no funciona y no tiene futuro. No hay futuro con lo que tenemos hasta ahora. ¿Por qué? Porque se puede hablar de muchas cosas. No me quiero meter en política, ¿no? Pero se puede hablar de globalización, nomás por darle así un lleguecito. Globalización, pues sí, era algo que se creía que iba a funcionar, no funcionó. ¿Y ahora qué proponen? No hay propuestas. Entonces, ¿qué hacemos? Porque la gente ya se dio cuenta. Por lo que tú dices del internet, ya se dio cuenta. Y en Estados Unidos tenemos la gran renuncia, donde se acepta y se habla más abiertamente. Y tenemos miles y miles de personas que integran la mano de obra o el sector laboral en Estados Unidos. Y dicen, no, pues sabes que yo ya no me importa tener un cut en mi sueldo del 50%. Yo prefiero regresarme a mi pueblo chiquito con donde murieron mis padres, con mi familia, con mis hijos, tener más tiempo con ellos, una vida de más calidad. No me importa ganar menos. Y adiós ciudad, y me voy de Nueva York, o me voy de Chicago, y me instalo ya en mi pueblo, ¿no? Y así, pero por miles. Claro. Y dices, y eso le está pegando a la economía, como no tienes idea, porque todo lo que nos dicen es lo que nos pueden decir, no nos pueden pasar números reales, porque también entraría en pánico todo, de que pues es que esto ya tronó. Entonces no se puede hacer, y está bien que no lo hagan así, también hay que ser conscientes, ¿no? De que la colectividad no somos tú y yo, o sea, somos cuántos millones vivimos aquí en Tokio, ¿no? Como 20 millones de gente, y tú dices, y aplica igual, ¿cuántos millones son en Nueva York? ¿Cuántos millones son en Sao Paulo? ¿Cuántos millones son en Ciudad de México? ¿Cuántos millones son en las capitales europeas? En China, en las ciudades más chiquitas, pues son muchísimos millones. En India es el ombligo poblacional del mundo, ahí China e India. Volviendo al Tíbet, ¿no? Ahí es el ombligo poblacional del mundo y son miles de millones. Entonces tú dices, aguas, porque eso no hay que perderlo de vista, o sea, hay que tener todo esto, pero ¿cómo le vas a decir a los jóvenes? ¿Cómo vas a entrar con los jóvenes a discutir estas cuestiones si ni siquiera los jóvenes saben cuántos habitantes tiene su país o su ciudad y no les interesa saberlo? Hay que hacer toda una labor de empezar con los jóvenes a hacerlos más conscientes de que realmente la vida va más allá de las filosofías desechables, de decir, ay, no, es que yo ya no compro una bolsa de plástico en el combini porque contamina. No, mi chavo, eso es lo más elemental, tan elemental que no sirve para nada en cuestiones prácticas. Está bien que lo hagas, pero tienes que ir mucho más allá. Que la huella de carbono que deja el wifi, no, mi chavo, eso es básico. Tienes que buscarle más, porque si tú crees que con esos cambios ya le hiciste, no tienes futuro. O sea, no tienes futuro tú, el planeta Tierra no tiene futuro, no aguanta ya esa tasa de como lo estamos contaminando y como lo estamos depredando, no la aguanta. Entonces, ¿cuál futuro para esos chavos que ahorita tienen 25 años? No hay futuro, tenemos que posibilitar ese futuro. ¿Y cómo vamos a posibilitar ese futuro sin ustedes? No se puede, porque más de lo mismo, autoritarismo gubernamental.
leyes coercitivas, más policías, o sea, no, claro. Ni por error. Y ellos lo saben y nosotros, la generación que estamos en medio, también lo sabemos. Y esa es la parte interesante, que es algo fundamental de mi filosofía personal, que detesto la competencia. Yo no creo en eso. De que la competencia, tú tienes un coworker, ¿cómo se llama? Un compañero de trabajo, y pues compites con él para ver quién es más productivo. No. Eso no existe. Nos han engañado con la competitividad. Lo que existe es el ensamble, el trabajar en equipo. Y aquí, en nivel generacional, ya para no hacerlo largo, es eso. Nuestra generación, que tenemos un poquito más de experiencia, que nos tocaron vivir cosas como vivir en un mundo libre de internet, libre de teléfonos celulares, y toda nuestra niñez la pasamos ahí, tenemos información que los jóvenes de 25 años, nacidos del 89 para acá, no tienen. Entonces hay que compatibilizar esa información con la que ellos tienen para lograr tener una propuesta que posibilite el futuro del mundo. Trabajar en equipo entre estos chavos jóvenes y nosotros para lograr la propuesta que va a posibilitar el futuro. ¿De qué estamos hablando? Todo esto es pura filosofía. ¿Filosofía de quién? De nuestra generación y filosofía de las nuevas generaciones. Donde entre todos nos pongamos de acuerdo y digamos, pues, aquí hay que hacer esto, aquí hay que hacer otro, esto funciona, esto no funciona, esto definitivamente no funciona. El futuro del mundo está ahí. El único futuro del mundo, porque, seamos honestos, ya hemos visto demasiado. Ya con lo del COVID. Y ahora con lo de la guerra en Ucrania, ya mejor nos metemos. Ya es otro tema que es otro tema que también nos da para otras 10 entrevistas, ¿no? O sea, ya hemos visto demasiado, ya no hace falta más. No hace falta ver más. Ya lo que tenemos es suficiente, y aquí en el libro lo explico científicamente cómo esa información que tenemos hasta ahora, sin tocar, sin mencionar el tema del COVID, y mucho menos el de la guerra en Ucrania, porque eran unos días que había iniciado cuando se publicó después. Cierto. O sea, cuando se terminó el libro, que fue en octubre del año pasado, la guerra en Ucrania en caso. Para ponértelo. Y ya, aún así, yo ya hablaba de que ya, lo que ya se había vivido para octubre del año pasado, 2021, ya era suficiente como para que la gente que tenga dos dedos de frente y que tenga una intelectualidad más o menos bien, se dé cuenta que ya el barco ya se hundió. Que simplemente estamos en el proceso en donde estamos bombeando agua hacia afuera, tratando de ver qué va a pasar, a ver si podemos tapar el agujero y estabilizar el barco, o si no lo vamos a hundir, pero de que ya el daño está hecho y ya está entrando agua, ya muchos están viendo en barcazas de privilegio. Sí, ya se habla de futuros apocalípticos más que de futuros. Pero ahí es que eso es parte de lo que planteo aquí. ¿Cuáles futuros? Realidades apocalípticas. Realidades apocalípticas, ya no son futuros, ya son realidades. Sí, cada vez más nos acercamos a películas como Mad Max, donde se termina el agua. Las ciudades. La realidad es más impresionante que la ficción. ¿Cómo es la frase? Cuando la realidad supera la ficción. Cuando la realidad supera la ficción. Eso es. Por ejemplo, Mad Max, te peleas por el agua y las plantas estas para obtener energía con el excremento de los cerdos, cosas de estas. Y dices, ¡ay, qué extremo! Pues sí, pero ahorita ya estamos en niveles peores de censura, por ejemplo, que lo que está en Mad Max. Tú dices, híjole, ¿en serio? La realidad supera la ficción. Donde ya tienes, por ejemplo, eso, la comunicación y la censura a un nivel que qué bárbaro, que dices, no puede ser viable esto. Sí, cuando se popularizó el internet decían que la nueva censura era el exceso de información, ¿no? Te daban toda la información como para que te pierdas. Y todas las variables para que te pierdas. Y ya no sepas qué es. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias y yo realmente te invito para otra plática. Hablemos más de filosofía, de estos temas que son interesantes, importantes, no solamente en Japón, sino en México. Sí, y sumamente interesante lo que está pasando en México ahorita, ¿no? Demasiado. Yo creo que como mexicanos en el exterior podemos dar nuestras opiniones con otras perspectivas, con otras realidades, ¿no? Entonces, bueno, no es un gracias y nos vemos después, no, sino nos vemos pronto. Nos vemos pronto, sí, y claro que sí. Pues lean El espejo eterno, sí, de Ángel Balagayat, ¿cierto? Balaguer, sí, es Balaguer. Es un juego con mis apellidos reales.
son los dos apellidos pero cortados. Ah, es una combinación. Sí, es una combinación. Ah, ok. Porque ya sabes que el apellido paterno y el apellido materno y se pierde uno cuando te casas y... Entonces yo dije, no me meto en problemas, los meto los dos apellidos. Entonces, Valgalard. ¿Por qué es Valgallard? Pero lo pronuncias ya como si fuera en italiano, Valgalard. Bueno, entonces, por favor, búsquenlo, cómprenlo en Amazon. Yo lo encontré en Amazon Japón, pero dices que está en Amazon México, en Amazon Estados Unidos. Está en Amazon Japón, en Amazon México, Estados Unidos, todos los Amazon de Europa, inclusive de Australia. En Amazon México tenemos ahorita y en Amazon Brasil tenemos el problema de que si lo compran allá en físico, lo tienen que importar de Estados Unidos. Entonces el precio se va arriba y realmente pues, no compensa. Esperemos que pronto se normalice y que ya hagan una edición física en México y en Brasil. Bueno, en Brasil no tanto porque pues, en Brasil es portugués, ¿no? Entonces ahí, a pesar de que sí hay mucha gente que lee en español, pues bueno, es como que una situación especial. Tus redes sociales, por favor, ¿dónde te podemos buscar? ¿Dónde la gente te puede encontrar para contactarte a ti? Ajá, más que nada, ahorita la que estoy usando como punta de lanza es Instagram, para lo que viene siendo el libro. Me pueden encontrar así, como el nombre de usuario es Ángel Valgalard, como viene aquí, con la doble N, Ángel Valgalard, pegados en el espacio, en Instagram. Y ahí, de hecho aquí aquí lo pongo luego aquí viene el Instagram, que es la punta de lanza en donde quiero comunicarme con mis lectores, ¿no? Tengo también YouTube y todo eso, pero pues en YouTube no se interactúa tanto con los usuarios. Y por ejemplo mi Facebook personal, pues tampoco, porque está muy, pues sí, ahí tengo muchos amigos, muy personal. Exacto. Entonces tampoco, entonces lo que se presta es el Instagram. El Instagram. Es más para las personas que quieran interactuar, que quieran seguirme y que quieran preguntarme, o sea, si tienen alguna duda del libro, todo, con toda confianza. Afortunadamente no soy un superstar que no tengo tiempo y que me manejan mis redes sociales, mis managers, no hay eso. Con toda confianza se puede hacer y adelante, ¿no? Bueno, Ángel, pues muchas gracias por hoy y te agradezco mucho tu tiempo. Y bueno, pues vamos a dejar los datos en la descripción del vídeo y también en el vídeo. Bueno, vamos a dejar eso del Instagram. Y bueno, pues muchas gracias, Ángel, y gracias por hoy. Bueno, gracias, Rodrigo, y pues a todos los que nos ven, también decirles muchas gracias por su tiempo. Aquí está la propuesta. Si tienen tiempo, chequenla, por favor, vale la pena. Yo qué les puedo decir. Y pues a ver qué hay en el futuro, ¿no? Ok. Ok. Gracias. Gracias a ti.